Muchas gracias, David, por la oración. De ánimo. Después de un paréntesis, volvemos con nuestro personaje, que se llama Eliseo. Y no sé si os ha quedado algo del carácter de Eliseo, algo que nos recordemos. A mí lo que me gusta de Eliseo es que tiene un carácter firme. Bueno, primero, lo que más me gusta es que tiene muy claro cuáles son sus prioridades en la vida. Lo tiene claro. Y eso quizás no todos lo tengamos, ¿no? Él tiene claro que dejó una vida de, digamos, de riqueza material por seguir al Señor. Y eso me gusta, ¿no? Y eso aprendí de él. Pero luego aprendí también que tiene un carácter firme, pero lleno de compasión. Y era una persona cercana. Y eso también me llamaba la atención porque, no sé, en los tiempos que vivimos, cada uno tenemos nuestras cosas, nuestros trabajos, nuestras casas, pero no sé hasta qué punto somos cercanos, ¿no? Para mí cercano no es que esté siempre con esa persona, ¿no? Para mí cercano es que se puede contar con esa persona en cualquier momento. Es una persona como Eliseo, ¿no? Que estaba siempre dispuesto a escuchar y a atender a las necesidades y a quien buscaba de él. Aunque luego tenía un carácter firme, ¿no? Pero era compasivo. Pues bien, vamos a retomar otra vez el pasaje y en esta ocasión se va a poner de manifiesto que Israel tenía unos malos vecinos. En toda la historia de Eliseo lo que vemos es que unos vecinos que tenían eran unos vecinos problemáticos. No sé si alguna vez nosotros hemos tenido unos vecinos problemáticos. Puede ser que hayamos tenido unos vecinos problemáticos, ¿no? O un compañero de trabajo problemático, o difícil, por decirlo de alguna manera, o un familiar problemático. No lo sé, ¿no? Lo que vamos a ver hoy de Eliseo es cómo reacciona él ante eso y cómo reacciona él ante una tentación. Vamos a aprender cosas de él, ¿no? De su carácter y de cómo reacciona él cuando tiene problemas con los vecinos o cuando Satanás lo tienta, ¿no? Porque todos somos tentados. El vecino conflictivo del pueblo de Israel en la vida de Eliseo eran los sirios. Pero no era un vecino de estos que se queja por todo. No. Era un vecino que buscaba destruir a Israel. Era un vecino que quería el mal, que hacía incursiones, que hacía guerras contra Israel, ¿no? Era un vecino complicado, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo reaccionaba Eliseo, porque la fortaleza de los sirios era su ejército. Los sirios tenían un ejército impresionante. Entonces, ellos hacían estrategias militares, rodeaban las ciudades, hacían cosas contrarias a Israel, ¿no? Pero la fuerza de Israel no era un ejército poderoso. La fuerza de Israel no era una estrategia militar. Hoy en día sabemos que Israel tiene un ejército de los más modernos del mundo. Pero en tiempos de Eliseo también tendría su ejército, pero la fortaleza del pueblo de Dios no era con carros de combate, o por entonces con carros, ¿no? Y caballos. La fortaleza del pueblo de Israel en el tiempo de Eliseo eran sus profetas. Eran los líderes consagrados a la palabra de Dios. Era la palabra de Dios. El poder del pueblo de Israel era Dios, a través de sus profetas. Y eso me gustaba, ¿no? Porque nuestra fortaleza no está en las cosas del mundo, sino en el poder de Dios y en la voluntad de Dios. Y eso aprendía, ¿no? Habíamos dejado a Eliseo, no sé si acordáis la última predicación, pero no, pues ya hace tiempo, ¿no? En el capítulo 7 de Segunda de Reyes, lo habíamos dejado en el versículo primero, donde había una situación. Él hizo una profecía
impensable, ¿no? Increíble, nadie se la podía creer, nadie, porque había una situación de hambre extrema, ¿no? La ciudad estaba rodeada, la ciudad estaba asediada, no entraban medicinas, no entraban comida, no entraba agua, no había nada, la gente se moría de hambre. Y en la palabra del Señor narra una situación muy mala que hacían, ¿no? Llegando a extremos. Y en medio de esa situación, dice Eliseo, vamos a leer el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 7. Dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el seal de flor de harina un siclo, y 2 seales de cebada un siclo, a la puerta de Samaria, lo cual quiere decir, traducido, que habrá abundancia de comida para todos. En una situación rodeada por el ejército, él dice que en 24 horas va a haber abundancia. Si seguimos leyendo hasta el versículo 20, que fue la última predicación, vemos que eso fue real y se cumplió. En 24 horas se cumplió. Y ahora retomamos a Eliseo, después de esa situación, lo retomamos en el capítulo 8, los versículos del 7 al 15. ¿Lo podéis poner? Y lo leemos. Dice que Eliseo se fue a Damasco y Ben-Hadad, que era el rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová, diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados. Y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios lo miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que hará a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegará fuego, a sus jóvenes matará a espada, y estrellará a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él le respondió, me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua, lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Hazael en su lugar. Hasta ahí la palabra del Señor. Aparentemente es una historia rara, como la mayoría de las historias de Eliseo, aparentemente, pero luego tiene una enseñanza profunda. Yo he sacado 3 puntos de esta historia de enseñanza y me gustaría que si con el tiempo se olvida la historia de Eliseo, por lo menos que esos 3 puntos se nos queden. ¿Vale? Que esos 3 puntos que nos acordemos de ellos. ¿Está puesto? Muy bien. Yo lo he titulado Un cambio inesperado pero insuficiente. Ese no es el primer punto. Ese es un título que le he puesto yo al tema, ¿no? Porque hemos visto un cambio en el rey Ben-Hadad, ¿no? Entonces, la vida está llena de cambios. De un momento a otro todo puede cambiar, ¿no? Nosotros estamos aquí y las circunstancias y las situaciones de nuestra vida pueden cambiar de un momento a otro. Pero Dios no cambia. Dios siempre es el mismo, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿quién no ha tenido un cambio en su vida radical y rápido? Yo creo que todos, ¿no? Casi todos hemos tenido un cambio. ¿Y cómo hemos reaccionado a los cambios? ¿Cómo hemos
cambios que el Señor nos ha permitido en nuestra vida y que no nos esperábamos, ¿no? La palabra del Señor está llena de personas que vivieron grandes cambios en su vida. ¿De quién nos acordamos? Un gran cambio. Abraham, le dijo el Señor, deja tu tierra, tu familia y tu parentela y ve donde yo te muestre. Pero es que aquí en el capítulo 8, en el versículo 1, fijaos lo que dice el Señor a la sunamita por medio de Eliseo. 8.1, en la misma hoja que tenemos, dijo, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Él había resucitado al hijo por medio del Señor. Diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Fijaos qué petición le hace el Señor, ¿no? Porque Jehová ha mandado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Eso es un cambio radical. Yo creo que ninguno de nosotros hemos sufrido un cambio así, ¿no? Salte de tu casa, donde tú estás instalado, donde está tu hijo, donde tienes tu trabajo. Vete fuera, donde puedas vivir, porque aquí va a haber 7 años de hambre. Y así lo hizo la sunamita, ¿no? Este pasaje que vamos a estudiar nos recuerda que el Señor está detrás de cada cambio. El Señor permite cada cambio en nuestra vida, ¿no? Y este pasaje que vamos a estudiar también es el cumplimiento de un mandato de Dios a Elías. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 19, los versículos 15 y 16, que está el Señor hablando a Elías, no a Eliseo, a Elías, que era su antecesor, y le dice Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael. Hazael es el personaje que hemos leído, personaje de la historia de hoy. Lo ungirás por rey de Siria. Ya hemos visto que no ha sido así. Que Hazael se ha adelantado, ha asesinado al rey Ben-Hadad y se ha quedado con él en el reino, ¿no? Dice, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Elías cumplió en parte lo que le pidió el Señor, ¿no? Ungió a Eliseo, sabemos que Elías fue quien ungió a Eliseo como su sucesor, pero el Señor quiso llevárselo de forma espectacular a Elías. ¿Sabéis cómo se lo llevó al Señor a Elías? Elías no pasó por la muerte, sino que como un torbellino de fuego, un carro de fuego, el Señor se lo llevó cuando iba andando con Eliseo, ¿no? Pero Elías le dejó a Eliseo su manto, le dejó a Eliseo su compromiso de sucesor para que décadas más tarde cumpliera con lo que el Señor le había dicho, ¿no? Y ahora estamos en el cumplimiento, digamos, del ungimiento de Hazael. Eso era una misión que el Señor había mandado a Eliseo para ungir a Hazael como rey. Este es el último viaje de Eliseo que narra la Biblia. El siguiente ya será una profecía que hace antes de morir, ¿no? Lo veremos más en otro momento. El viaje lo lleva precisamente a Damasco. Como dice el versículo 7, Eliseo se fue luego a Damasco. Damasco era la capital de Siria. Era y es. Allí era precisamente donde estaba la sede del gobierno y donde estaba el ejército de los sirios. ¿Y los sirios quiénes eran? El enemigo número 1 del pueblo de Israel. Pues precisamente el Señor le dijo a Eliseo que se fuera allí en medio de esa ciudad, en medio de sus enemigos. Y eso hizo, ¿no? Entonces vamos a coger el primer punto, y este sí quiero que lo recordemos, el primer punto de la historia de hoy. Y a ese. En Dios siempre hay esperanza. El rey Ben-Hadad había huido del Señor, aunque no era creyente, el rey de Siria. De alguna manera el rey se enteró
que el varón de Dios estaba en Damasco, que estaba en la capital, donde estaba él. Y es curioso porque en los versículos del 7 al 11 se refiere a Eliseo 3 veces como el varón de Dios. Para nosotros es una palabra normal, ¿no? Pero el decirle a alguien varón de Dios en aquellos tiempos era una distinción, era un elogio. El jefe del gobierno, de los enemigos número 1 del pueblo de Israel, le dice a Eliseo un elogio, un privilegio. No todos tenían ese privilegio, ¿no? Y es que el que le dijeran varón de Dios significa y expresa autoridad de parte del Señor, enviado de Dios y portavoz de Dios. Así lo estaba reconociendo el rey a Eliseo. Y era un gran testimonio, ¿no?, el que habría tenido Eliseo con ese rey, porque Eliseo había tenido encuentros con el rey anteriormente, ¿no? Pero un no creyente, enemigo del pueblo de Dios, le llama así, ¿no? Y yo pensaba como aplicación, nosotros somos como Eliseo, ¿no? Nosotros, el Señor ha querido que seamos los portavoces de la palabra del Señor, los portavoces del mensaje de Dios. Así lo ha querido, ¿no? Y hemos sido nombrados portavoces porque Dios quiere que sea su iglesia la que hable de Él. Y ese es nuestro principal ministerio. No es otro. Nuestro principal ministerio como creyentes es hablar de Dios, del mensaje de salvación. Fijaos cómo lo dice Primera de Pedro 2:9. Lo dice de una forma muy bonita. Dice que nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es nuestro mensaje, ¿no? Ese es nuestro llamado. Y yo pensaba, ¿cómo es nuestro testimonio para los no creyentes? No para los creyentes, para los que no conocen al Señor. ¿Le estamos hablando a alguien del Señor? ¿Le estamos orando por alguien para que se convierta? ¿Algún compañero de trabajo, algún vecino, algún familiar? Porque esa es nuestra misión. Fijaos la actitud del rey en esta historia. Antes de caer enfermo, el rey manda un ejército para que atrape a Eliseo. Eso lo podéis mirar luego en casa si queréis en Segunda de Reyes, capítulo 6, los versículos del 8 al 14, poco antes de esta historia. El rey estaba en toda su fuerza, en todo su apogeo, y manda un ejército para que atrape al varón de Dios, al que llevaba la palabra de Dios al pueblo. Y ahora que está a punto de morir, busca su presencia, busca su ayuda. Y fijaos, versículo 9, al final del versículo 9, dice, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, dice Hazael. O sea, se identifica como su hijo, como hijo de Eliseo. Es un cambio, ¿no? Un cambio raro. Ahora que está a punto de morir, busca su presencia, como su hijo. Y es que cerca de la muerte el rey pensaba que iba a morir de esa enfermedad. Luego no murió de esa enfermedad. La hemos leído, ¿no? Murió que lo asesinó Hazael con un paño, con algo, lo metió en agua y lo ahogó, la asfixió. Pero es que la proximidad a la muerte lo hizo reflexionar. Por eso he titulado yo esta predicación como un cambio inesperado, que no lo esperábamos en el rey, pero insuficiente. No llegó a reconocer al Señor de corazón, ¿no? No llegó a que la salvación fuera realmente por fe en el Señor. No llegó a ese punto. Y hay muchas personas que conocemos así, ¿no? Que en momentos de dificultad echan manos del Señor. Y quizás por caminos equivocados, ¿no? O incluso hacen promesas de ir andando a romería, a sitios, ¿no? Promesas que el Señor dice que cualquier esfuerzo de nuestra parte sin tener en cuenta al Señor no vale nada. Y aquí vemos a este rey que en el lecho de su muerte busca la palabra de Dios, busca al portavoz del Señor. Con el paso del tiempo el rey se había vuelto humilde, o quizás por el azote de la enfermedad, ¿no? Y busca la ayuda de Eliseo, que significa su nombre de Eliseo, Dios es salvación.
Ese es su significado, ¿no? Y yo sé que muchos en sus últimos días buscan médicos buenos, buscan los mejores tratamientos, las mejores técnicas, cuando se encuentran enfermos, ¿no? Y este rey que tanto mal hizo al pueblo de Israel, que iba siempre en contra de él, ¿no? A por él, ahora en su última hora busca la palabra de Dios, busca a Eliseo, ¿no? Y es que, aunque no siga a Dios, sí reconoce que la palabra de Dios tiene autoridad. Hasta ahí sí llegó, porque buscó a Eliseo para curarlo. Muchos reconocen que la palabra de Dios tiene autoridad, es buena, es consejera, pero no llegan realmente a la profundidad y al mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que conozcamos a Jesucristo como Salvador. Y hay gente que se queda ahí, ¿no? Que se queda ahí como diciendo, sí, no, si la palabra del Señor es bonito leerlo, ¿no? Aprendemos mucho. Y las historias que narra la palabra del Señor, todas son reales y son buenas. Pero es que el mensaje tiene que ser el ir a buscar al Señor, el conocer al Señor. No importa la situación que estemos pasando, como aplicación, como enseñanza, ¿no?, de este primer punto, que es siempre tenemos esperanza en Dios. En Dios siempre hay esperanza, hermano. No importa la situación que estemos pasando, Dios sigue teniendo el poder siempre para restaurar nuestra vida, para guiarnos y para sanarnos. En Dios siempre hay esperanza. Segundo punto. Ahí está. Un hombre con un carácter insobornable. ¿Habéis conocido a alguien que sea insobornable? No solo con dinero se soborna con callarte algo, con tu palabra, con mentir. De muchas maneras se puede sobornar, ¿no? Eliseo ha demostrado 2 veces que venga en la palabra que es una persona insobornable. Y el refrán dice que todo el mundo tiene un precio y que para ceder es cuestión de dinero o de poder. No sé, podemos hacer una autorreflexión a ver si nosotros somos insobornables. Hay una cantidad de dinero o de poder o de algo que nos puedan ofrecer para que cambiemos de opinión y falseemos la realidad. Aquí tenemos a un hombre que no se deja sobornar, Eliseo. Hazael, que es el que mandó el rey y que asesinó después al rey, Hazael seguramente era el sustituto de Naamán. ¿Os acordáis de Naamán? El general jefe del ejército sirio, el que fue en busca de Eliseo a que lo curara de la lepra. Pues seguramente Hazael era su sucesor. Y parece ser, no lo dice la palabra de Dios, que Naamán, cuando se curó de la lepra, le dijo al Señor que lo perdonara por si alguna vez tenía que ir con el rey y entrar en el templo y arrodillarse delante de un ídolo, ¿no? Y quizás por eso dimitió, pero eso son cosas que de los comentaristas no dice nada la palabra del Señor. Lo que sí dice es que ya no está Naamán de general jefe, sino que está Hazael, que es el personaje que estamos viendo hoy, ¿no? Y recibe una orden clara. Versículo 9. La orden es: busca a Eliseo y pregúntale si voy a sanar de esta enfermedad o no voy a sanar. Y para conseguir el favor de Eliseo, porque si viene uno que ha mandado el rey, si este rey es el enemigo número 1 del pueblo de Israel, pero para facilitar su entrada, le dice, primero se hace pasar como su hijo, tu hijo el rey. Y luego le lleva un regalo, un detalle. Era costumbre de entonces hacer un regalo, ¿no? Pero es que el regalo eran, lo hemos leído. ¿Cuánto era el regalo? 40 camellos cargados. De lo mejor de Siria, de lo mejor de Damasco, la capital. Ese era un pequeño detalle, ¿no? 40 camellos cargados.
Parece ser que el rey no conocía bien o no se acordaba bien de Eliseo, de que él había decidido, teniendo tierras, teniendo posesiones, haber seguido al Señor en pobreza y en humildad. Y el rey no se acordaba de eso, ¿no? No sabía de su estilo de vida. Parece ser que también se había olvidado el rey que cuando el general Naamán, el que fue a curarse de la lepra, le llevó también otro pequeño detalle. Estaba viviendo en una casa pequeña, vieja, y se presentó el general Naamán montado en su caballo delante de esa casa con todo su séquito, con otro pequeño detalle: 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos nuevos. En esa situación. Eso lo traducimos y él, toda su vida, viviría holgadamente con eso, y otra generación y otra. No sé ponerle cantidad, ¿no? Y no lo aceptó tampoco. Oye, podríamos pensar, ¿y si es lícito? Si el rey te ha mandado 40 camellos cargados, oye, tú solamente tienes que decirle si curas de la enfermedad o no. No es malo que te quedes con lo que traen los camellos, déjalo ahí en la casa. Que hemos pasado 7 años de hambre y yo estoy viejo ya. Eliseo estaba viejo, era mayor. Me viene fenómeno. ¿Por qué? Pues porque no hay seguridad social. No había en aquel tiempo jubilación. Le venía bien para su jubilación. Yo ya estoy mayor. Con esto que traen los camellos tengo yo una jubilación. Vamos, voy a vivir como un marqués. Pero en la primera ocasión no aceptó lo que le llevó el Naamán, el jefe del ejército, porque podían pensar que el favor de Dios se podía comprar con dinero. Y él dijo: de ninguna manera aceptaré yo esto. No vaya que se piense que el favor de Dios de sanarte de la lepra ha sido por el dinero y por el oro que tú me has traído. Ese fue el motivo de la primera vez. Y la segunda vez no se dejó sobornar con los 40 camellos. Eso fue una tentación. Eso que sufrió fue una tentación. No se dejó sobornar porque sabía el mal que Hazael le iba a hacer al pueblo de Dios. Se quedó mirándolo fijamente hasta que se ruborizó el otro y luego lloró. Yo no puedo aceptar esto, porque tú eres un criminal en contra de mi pueblo. Tú le estás haciendo daño a mi iglesia, tú le estás haciendo daño al pueblo de Dios. Y tú me puedes traer 40 camellos, me puedes traer lo que quieras, y yo puedo estar en una situación de mucha necesidad, pero no lo acepto. Y no lo aceptó. Y no lo aceptó, ¿no? Eso es otra cosa que aprendemos del amigo Eliseo. Y se mantuvo fiel al Señor. Ni siquiera los elogios del rey, llamándole varón de Dios, diciéndole tu hijo Ben-Hadad, bajándose, no cayó en la tentación, se mantuvo firme. Lo que hizo fue llorar, porque veía los sufrimientos del pueblo por causa de ese personaje que tenía enfrente, que traía los 40 camellos. Y en nuestros días tiene mucha semejanza a los tiempos de Eliseo. Hay corrupción, hay mentira, hay injusticia, hay violencia en algunos países, y hay violencia especialmente con nuestros queridos hermanos, ¿no? Y nosotros intercedemos por ellos, y el domingo pasado estuvo compartiéndonos Carmelo de Puertas Abiertas sobre detalles de sufrimiento y de historias que están pasando nuestros hermanos, ¿no? Y no podemos pasar por alto, ni reírle la gracia, ni aceptar nada de los que están hiriendo a nuestros hermanos. Simplemente podemos clamar al Señor, como estamos haciendo, y orar. Y llorar, porque es un sufrimiento extremo, ¿no? Los siervos de Dios debemos permanecer íntegros a su llamado. Por eso Eliseo era insobornable, porque se mantuvo íntegro al llamado del Señor. Él dejó la riqueza para vivir en pobreza
porque el Señor le había llamado. Y así lo hizo. Y tuvo oportunidad de enriquecerse y de tener una fortuna en varias ocasiones y no la aceptó. Porque sus prioridades las tenía claras. Desde un principio, una de las cosas que a mí me llama la atención es que este personaje, para mí tan entrañable, tenía las prioridades claras. Yo tengo claro que no voy a aceptar esto de tu parte, siempre y cuando perjudique al pueblo de Dios o siempre y cuando perjudique al Señor, ¿no? Tercer punto. El corazón de un varón de Dios, el corazón de un hombre de Dios. La respuesta de Eliseo muestra que sus lágrimas no eran por la enfermedad del rey. Cuando se quedó mirando a Hazael y lloró, no eran por la enfermedad del rey, ni por el crimen que iba a cometer. Hazael tampoco. Las lágrimas del varón de Dios, las lágrimas de Eliseo, eran por los sufrimientos que el pueblo de Dios tendría que padecer. En el momento que Hazael llegara a la corona, llegara a ser rey, aumentaría el sufrimiento en el pueblo de Dios. Y esas eran sus lágrimas, ¿no? Y es que Eliseo amaba profundamente a Israel. Fijaos que Israel, el pueblo de Dios, se mantuvo indiferente y frío ante los milagros y las profecías y el ministerio de Eliseo. Eliseo trabajando por el pueblo, siendo su fortaleza, transmitiendo la palabra del Señor, y el pueblo pasando de él. Sin embargo, él tenía un amor por su pueblo, ¿no? Derramó lágrimas porque sabía el sufrimiento que pasarían, aunque Eliseo a lo largo de su vida recibió incomprensión y pocos se preocuparon por él. Es un amor incondicional, ¿no? Es un amor donde mejor se define, donde mejor lo he visto yo que se define el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:15. No lo busquéis, lo leo. Define muy bien esa situación, porque él estaba pasando más o menos esa situación, ¿no? Y le estaba diciendo a los corintios, a los de la iglesia de Corintio, que él no era, en los tiempos que pasaba allí con ellos, que él no quería ser carga económica de ellos, no quería que le dieran ninguna ofrenda. Y fijaos lo que dice, no tiene desperdicio, me encanta. Dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestra alma, aunque amándoos más, sea yo amado menos. Podemos estudiar ese pasaje un día y es fuerte, ¿no? Porque nos cuesta al corazón humano amar donde no recibimos amor o recibimos desprecio, ¿no? Sin embargo, fijaos con lo que dice Pablo, ¿no? Pues esa misma lo tenía Eliseo, ¿no? Eliseo había trabajado toda su vida llevando la palabra, ayudando a gente, siendo cercano por el pueblo de Dios, y había recibido poco de ello, ¿no? Pero se gastó, y me gastaré, y gastaré todo lo mío, me gastaré yo del todo, por amor a vosotros. Esa misma actitud es una actitud cristiana, quizás no esperando reconocimiento, porque nuestro trabajo y nuestro ministerio está dirigido al Señor. Trabajamos para el Señor. Y la enhorabuena y los privilegios los queremos recibir de nuestro Señor. Aunque no está mal que nos preocupemos por la situación de la Iglesia, que nos preocupemos por la situación de los líderes de la Iglesia, que nos preocupemos por la situación de los responsables del ministerio de la Iglesia. ¿Cuándo fue la última vez? Es una pregunta personal a cada uno. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste y animaste a alguien como responsable de algún ministerio? No la última vez que lo pusiste en entredicho o criticaste algo de lo que hizo. No. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste y le dijiste unas palabras de ánimo? O fuiste cercano con él y dijiste, hermano, aquí estoy. Es una enseñanza para todos, ¿no? Aquí estoy, hermano. Cercano. Aunque no nos visitamos, pero somos cercanos. Hay cercanía. Sabemos que en cualquier momento te puedo llamar y te tengo. Parece que el versículo 10 de esta historia se contradice.
Fijaos lo que dice el versículo 10. Eliseo le dijo, ve, dile cuando le consultó si iba a sanar de esa enfermedad. Seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Pero bueno, si va a sanar, ¿cómo es que va a morir? Parece una contradicción, ¿no? Pero no es una contradicción. El rey sanó de esa enfermedad, no murió de esa enfermedad. Sabemos, por lo que hemos leído, que al día siguiente, Hazael, su ministro de Interior, su jefe del ejército, lo ahogó con un paño mojado. Se cumplió, ¿no? Hazael debería de esperar, él sabía que iba a ser rey, debería de esperar el tiempo del Señor. ¿Cuántos sufrimientos nos ahorraríamos si esperáramos el tiempo del Señor? Y los que somos impacientes más. Este no esperó el tiempo del Señor, porque debería de haber sido ungido por Eliseo a su tiempo. Sin embargo, él se adelantó a ser rey y asfixió al rey, lo mató. No esperó el tiempo de Dios. Llegó al trono mediante un asesinato, una desobediencia a Dios. Si cualquier paso de ascenso nos supone una desobediencia a Dios, le decimos que no. Si cualquier cambio de trabajo, cambio de lo que sea, supone una desobediencia a Dios, le decimos que no. Eso aprendemos también, ¿no? Y como conclusión, hermanos, Eliseo no solamente transmite el mensaje del Señor, sino que muestra que tiene un corazón conforme al del Señor. No es indiferente al dolor y a las necesidades de los demás. No seamos indiferentes al sufrimiento y a las necesidades de la Iglesia o a la alegría de la Iglesia. Hagámonos partícipes porque somos parte de la Iglesia. No se deja sobornar. Otra cosa que hemos aprendido. Voy a recordar los tres puntos. En Dios siempre hay esperanza, no se deja sobornar y un corazón conforme al del Señor. Una actitud cristiana que mire siempre al Señor para imitarlo. El Señor busca siervos y personas, tú como yo, con corazones sensibles a su palabra, para que transmitan esperanza al pueblo, al mundo. El mundo no tiene esperanza, la esperanza que tiene está limitada y nosotros somos llamados a transmitirle esa esperanza, ¿no? No importa lo incierto del futuro, porque Dios tiene el control y como creyentes debemos buscar su soberanía y su dirección en cada situación. Segundo punto, la integridad del creyente es innegociable, no se puede negociar. Tenemos que estar mirando siempre al carácter de Dios, ¿no? Y tercer punto, un corazón sensible refleja el carácter del Señor, ¿no? Eliseo lloró por el sufrimiento del pueblo, lo mismo que nosotros oramos cada viernes por el sufrimiento de nuestros hermanos, y lloramos y nos duele y lo ponemos delante del Señor, ¿no? Porque el Señor nos ayude a que esto sea una realidad en nuestra vida y sigamos aprendiendo de su palabra y de Eliseo, ¿no? Amén.